Hola, yo soy Claudia Masferrer y para mí es un gusto poder platicar el día de hoy con el doctor Alejandro Portes. Alejandro, bienvenido al Colegio de México. Es un placer para mí poder platicar sobre esta visita al colegio a partir del galardón, el premio Daniel Cosío Villegas 2024. Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2024. Y es un gusto poder tenerte en el colegio, justo decíamos, en este regreso después de varios años, pero diría yo que evidentemente tu trabajo ha sido muy influyente para la academia mexicana en diferentes ámbitos. Hoy vas a platicar en la conferencia magistral sobre justo, digamos, Weber, ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero en realidad diría yo que los aportes que has hecho al tema migratorio, trabajo, capital social, esta interrelación incluso entre economía, sociología, migración, con un montón de trabajos multicitados en todo el mundo, pero también desde la academia aquí en México y en el Colegio de México, pues nos hace estar muy contentos de tenerte por acá. Muchas gracias. Un gusto estar por aquí. Es un gusto. Hablemos un poco de la charla, de la conferencia magistral, que es súper relevante para lo que está ocurriendo el día de hoy en el mundo, pero sobre todo en México y Estados Unidos. Bueno, esto fue, debo confesar que este fue mi discurso presidencial ante la Asociación Sociológica del Este Americano hace unos años, y que a iniciativa del profesor José Luis Velasco aquí de la UNAM fue traducido y ya publicado en la Revista Mexicana de Sociología. Pero decidí volverlo a incorporar porque me sospecho que no todo el mundo lee la Revista Mexicana de Sociología todos los días. No, es una educación que no había demasiado público para eso, y porque yo creo que es relevante la segunda parte. La primera parte es sobre a 100 años de Weber, simplemente es un comentario de las contribuciones que hizo nuestro gran predecesor alemán a algunas ideas que vale la pena discutir. Pero la segunda parte es sobre la aplicación de la metodología de Weber al surgimiento del populismo nacionalista, en particular en Estados Unidos. Y yo creo que ese es un mensaje que quería compartir, porque no es del todo popular ni conocido cómo surgió esta figura de Trump, cómo la ciudadanía norteamericana votó por él, por qué razones, y eso en general no se sabe. O sea, más o menos la gente piensa que surgió amenaza naranja de alguna parte, pero no saben cuáles las raíces profundas de la cuestión. Yo creo que el método sociológico, nuestro entrenamiento como investigadores y las sugerencias de Weber son extremadamente importantes para analizar cuáles son las raíces a las que da lugar el surgimiento del populismo nacionalista. Y ese texto en realidad se publicó recientemente, hace unos años, en el 2020, en un contexto previo a esta segunda administración de Donald Trump. Pero quizás, no sé si estás de acuerdo en que cuando uno lo ve en 2025 es mucho más claro más clara la relevancia, pero también todos estos procesos. Tú hablas del papel que juegan las corporaciones, los empresarios, esta élite, nueva élite basada en la tecnología, al mismo tiempo el discurso antiinmigrante, que quizás es mucho más claro, pero también es más claro el apoyo de la sociedad estadounidense en contra de la población inmigrante, a favor de las deportaciones. Digamos, unos años después de esta conferencia, creo que se entiende incluso mucho mejor el texto, desgraciadamente, ¿no? Sí, yo creo que en cierto sentido uno puede decir, lo predije. Hace 5 años todavía no se veía que fuera a salir, pero ya teníamos las bases de esta cuestión. Y las bases están hay que buscarlas en la economía política del país. Procesos como de que haya una masa de población dispuesta a votar un líder como no surgen del aire, ni surgen del líder, que era un personaje que era un payaso, considerado así, que por ejemplo el presidente Obama nunca lo tomó en serio. Y sin embargo surge, porque como decía Weber,
el carisma no es parte del líder mismo. El carisma no lo otorga las cualidades del líder. El carisma lo otorga la población que lo sigue. La masa que lo sigue es la que crea las condiciones las condiciones para que el líder carismático rompa las barreras que existía anteriormente. Como también decía Weber, el carisma es una fuente de legitimidad política distinta al orden legal y capaz de romper todo el orden institucional que existía anteriormente. Pero eso se debe a que hay una masa de población, en este caso mayoritaria, que ve al líder como infalible. Y eso ha pasado, desgraciadamente, eso tiene precedentes no muy lejanos en la historia universal. Y muy asociado también a esta, digamos, se desacredita la ciencia, se desacreditan los hechos, ¿no? La evidencia científica, y se relaciona con la primera parte del texto, de la vocación que tenemos como sociólogos, la vocación científica y hasta qué punto en realidad en este contexto tan adverso podemos trabajar, ¿no? Y ahí quizás sería interesante que nos explicaras un poco este vínculo, porque por un lado, al final incluso el texto se proponen ciertas líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo, pero también, digamos, qué tan realistas son estas líneas de acción cuando hay un contexto en donde podemos haber muchos con una vocación científica, pero al mismo tiempo un gran descrédito. Uh-huh. No, yo creo que ahora estamos en un proceso de ver qué es lo que de espera y de retirada, pero también se pueden analizar hasta qué punto las bases que dieron lugar al apoyo mayoritario de los votantes latinoamericanos por el candidato republicano pueden ser sostenibles en el futuro. Hay una cosa interesante que no voy a mencionar esta tarde, pero que te puedo mencionar, que una de las sugerencias prácticas al final del ensayo es que si el populismo nacionalista nació de la desindustrialización norteamericana y de la marginalización de la población blanca americana sin educación universitaria, que fue la que se quedó en el aire, sí, después del proceso de desindustrialización, que lo más lógico era tratar de revertir el proceso y buscar condiciones en las cuales esta población, en general masculina, blanca, muy frustrada por lo que se pudiera acceder a trabajos que le hicieran olvidar todos estos demonios que crea el discurso populista de derecha. Y eso fue lo que trató de hacer el presidente Biden. O sea, desde el principio él ya lo vio bien claro y entonces trató de que el país no se puede reindustrializar porque ya no hay. Bueno, entonces vamos a crear un programa masivo de obras públicas de billones y billones de dólares para emplear a toda esta gente. O sea, darles buenos salarios como trabajadores en las empresas que van a reconstruir los puentes, los aeropuertos, toda esa cuestión, y lo vamos a... Y iba por buen camino. O sea, la idea es que... Pero no le dio tiempo. O sea, él procuró hacerlo desde el primer año que entró y logró los fondos, pero no se aplicaron. Tomaron mucho tiempo de traducirse en lo que podría ser un empleo, digamos, de clase trabajadora estable, bien remunerado, que sacara, o sea, que cambiara el ideario y la visión de la gente, pero no le dio tiempo. Si hubiera ganado otra vez, si no hubiera sido tan viejo y no hubiera podido ganar, hubiera podido realizar este cambio, porque fundamentalmente la hostilidad de la población blanca americana que se traduce en esta cuestión no era tanto con los inmigrantes, era con su propia situación. Los inmigrantes, los trabajos a los que acceden los inmigrantes no son los trabajos que los blancos americanos a los que quieren acceder, recoger cosechas, cuidar viejos y trabajar en los hospitales. No, ellos quieren, pero no es eso. Es que no tenían nada, estaban en el aire, no tenían nada que hacer. Por eso dio lugar a dos manifestaciones reales
que parten de la economía política de la desindustrialización. Primero, el suicidio masivo de la población blanca americana sin educación universitaria a través de las drogas. Sí. El uso del fentanil y el uso anterior. O sea, ¿dónde se concentra? En los blancos jóvenes y en los estados desindustrializados. West Virginia, Ohio. Todo eso. Eso es una especie de, como dice Angus Deaton, de muertes por desesperanza, por desesperación. Una parte fue por ahí y la otra fue al radicalismo de izquierda, o sea, la gente, los motorcycle gangs, toda la cuestión que ha hecho que se crea y que de la cual se benefician comentaristas políticos de extrema derecha y eventualmente que captura Trump. Y hubiera sido posible revertirlo, pero no dio tiempo. Y ahí es muy interesante en el texto porque justo, digamos, explicas cómo incluso esta desindustrialización que se da en Estados Unidos, que afecta, como dices, a la población joven, blanca, en parte está relacionado con estos mercados duales segmentados que existen en Estados Unidos en donde los inmigrantes trabajan en ciertos sectores y otras poblaciones. Hay una segmentación laboral muy clara en Estados Unidos. Por otro lado, el tema del fentanilo resulta políticamente muy interesante porque ahora se utiliza como moneda de cambio en las negociaciones México-Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un poco esta muestra de quizás de la degradación de muchas vidas en ciertos entornos en Estados Unidos. Y por otro lado, esta culpabilización de las personas migrantes en el contexto donde en realidad, digamos, entran digamos, en el fentanilo, en la discusión de las drogas y las armas, en una manera muy interesante. Pero a mí lo que me parece interesante resaltar es que por Trump votaron hijos de inmigrantes, personas de origen latino, afroamericanos, pero también una población blanca. Y hasta cierto punto yo he leído un poco recientemente hasta qué punto esta discusión en el torno a Trump, del nacionalpopulismo que se da, incluso convence a personas que en otros contextos quizás habrían sido más abiertos, más solidarios, con una visión más de izquierda. Entonces, de alguna forma, no sé si podemos hablar un poco, hablando ahora, moviéndonos al capital social, hasta qué punto incluso el discurso de Trump, basado en estas ideas que unieron a poblaciones quizás distantes, ¿no? En realidad, pues promovieron una definición del otro con un capital social que en realidad divide, ¿no? Y ahí en realidad, digamos, pensando incluso en el contexto de hoy, de migratorio, y pensando en otros contextos también que no son Estados Unidos, cómo se está replicando estos procesos en Europa, en otros contextos en donde también está ganando más campo la derecha, una derecha basada en el populismo, en el nacionalpopulismo, como mencionas. Y un poco al final del texto dices, bueno, corremos el riesgo de estar en una guerra internacional. ¿Qué necesitaríamos para no llegar a una cosa así? No sé, podría decir algunas cosas. Primero, esta tendencia es, como dices, generalizada también. Yo creo que hubo dos vertientes que llevaron al triunfo de Trump y a lo que puede volverse una dictadura fascista. Primero, lo que acabamos de ver de la desindustrialización del país frente a la cuestión. Pero después, junto a eso, hubieron dos elementos políticos clave. Primero, las caravanas a través de México. Esas caravanas de inmigrantes que venían de Venezuela, de Colombia, etcétera, y que con gran publicidad, eso tenía un efecto devastador en la masa de la población blanca, viendo a esta gente llegar y llegar y llegar y entrar, porque en ese momento no se les podía parar en la frontera, le daban un permiso de entrada, y miles y miles y miles. Eso crea un sentido de gran inseguridad. Esa vertiente, las caravanas fueron un regalo político para la derecha, pero extremo. Que algunos dicen que fueron en realidad también un poco orquestadas. Digo, no sabemos. No sabemos. Y el segundo es el problema de la política identitaria. Uh-huh. El hecho de que
de que una serie de grupos que por razones de identidad, primero el feminismo, pero después los grupos homosexuales y después los transexuales, y la cuestión de si podían participar o no los transexuales en los deportes de las mujeres, esas son cosas que son cuestiones de identidad, pero también llegan muy profundo al imaginario de lo que es la normalidad, en términos de familia, etcétera, de esa población americana blanca. Pero, para añadir a lo que decías, también llega al imaginario de la población establecida americana negra y hispana. Porque la población hispana, por ejemplo, proviene muchas veces de valores tradicionales que heredamos de las metrópolis y que en América Latina la idea de la familia, la idea de los hijos, la conceptualización de las diversas cuestiones estas identitarias no es muy diferente de lo que pasa en el centro norteamericano, o sea, lo que debe ser una familia, lo que debe ser que estas cuestiones de prédica de raza, identidad, etcétera, van en contra. Y curiosamente muchos latinos, muchas familias latinas ya establecidas en Estados Unidos que quieren ser americanos, o sea, que quieren ser parte de la gran nación. Quieren ser participación, igual que los cubanos en Miami, quieren ser parte y no les gusta para nada esta política interior. Y lo más sorprendente es la clase media negra, que también quiere participar, y por eso esas fueron las fuertes tendencias, y los demócratas pensaban que la población votante hispana la tenían en el bolsillo. O sea, tenemos a las mujeres, tenemos a los afroamericanos y tenemos a los hispanos. Con eso ganamos las elecciones. Sí, no. Pero el proceso político no funciona así. No funciona añadiendo de diversos grupos, porque los hispanos es un grupo ficticio. O sea, ahí hay de todo. Hay mucha heterogeneidad. Pero entonces, voy a hacer algo provocador, pero entonces sería un resultado de la asimilación segmentada ascendente. Esta población hispana integrada, incluso, digamos, población de origen indio, vemos las esposas de muchos que estuvieron en la toma de posesión de Trump. Digamos, hay una población inmigrante exitosa, que en general, de alguna manera, por una cuestión identitaria, en el logro del sueño americano, está en contra de los otros inmigrantes. Eso ya lo documentabas hace muchos años, ya hablabas de eso hace muchos años, ¿no? No solamente de los que acaban de llegar, sino que quieren acceder los segunda generación india, que no hablan hindi ni nada, ni ningún dialecto indio, hablan inglés, y ahora son participantes de la lucha política en Estados Unidos. Hay muchos indios exitosos en la cuestión. Chinos, de origen mexicano también. Rubio, sí. Marco Rubio. Los cubanos, de luego, ni se diga. Entonces, sí, son parte de los grupos que han logrado en generaciones anteriores llegar a un nivel de clase media, y que realmente entonces se identifican con el imaginario de político y dicen y repiten las mantras, los dichos que son común en la masa de la población americana. ¿Qué no entiendes de ser ilegal? ¿Qué es lo que tú no entiendes de ser ilegal? ¿Y a quién le pertenece este país, al fin de cuentas? ¿Le pertenece a ellos o nos pertenece a nosotros? Y eso, mucha de la gente, bueno, pues capturaron eso. Y el Partido Demócrata fracasó totalmente en su análisis de cómo realmente existe, salvo que lo que decía, que Biden sí lo vio, pero no le dio tiempo. Ahora, estamos a 30 años, hablábamos justo de la asimilación segmentada, cómo se concibió, y creo que es un marco, decíamos hace rato,
que se ha usado mucho, que es muy poderoso para explicar diferentes formas de integración, de asimilación en Estados Unidos, en Europa, también en México. Hablábamos que quizás se ha estudiado menos, pero esta idea de la importancia, ¿no?, del contexto de recepción, de la situación legal, del capital social, de las actitudes hacia los inmigrantes, a partir de lo que sabemos hoy en distintos contextos, sigue sirviendo como marco. ¿Qué necesitaríamos extender, qué necesitaríamos ampliar o discutir para entender estos procesos que siguen siendo segmentados, pero quizás un poco más complejos? Sí, bueno, lo que cambia es los tres elementos de los modos de incorporación: el Estado, la sociedad y el grupo coétnico. Y varían muchísimo entre diversos grupos, pero siguen siendo, yo creo que sigue siendo una aproximación válida, porque la alternativa, que es el neoasimilacionismo, es decir, que todos se asimilan de alguna forma u otra, eso no dice nada, porque básicamente no es, no dice, la asimilación segmentada es asimilación. Todos se asimilan. El problema es a qué sector de la sociedad se asimilan. Y lo que más reacción provocó cuando salió el concepto era la idea de la asimilación descendente, porque iba realmente en contra del imaginario norteamericano de que todo el mundo llega, aprende, se educa, aprende inglés y sube a la clase media. Y es claramente que no, pero la asimilación descendente, para identificarla, hay que ir al campo y hay que hablar con los jóvenes a los jóvenes de segunda generación y ver lo que pasó en la realidad. Y eso es el estudio que dio lugar a eso, lo pudimos hacer identificar a una joven haitiana de 20 años que no puede ir al college porque ya tiene 2 hijos y tiene que de alguna manera mantenerlos. A un vendedor de drogas cubano que está ahí, que está en la cárcel, dice: yo sentía el éxito, ahora siento el éxito, esto no va a pasar más. A tantos mexicanos, porque cuando resulta que el reporte en Estados Unidos es que la población encarcelada en Estados Unidos, la mayoría son o afroamericanos o hispanos. ¿Quiénes son los hispanos? Hispanos. ¿Quiénes son? Son fundamentalmente segunda generación mexicana y salvadoreña de ese grupo, o sea, de los que se unieron a las pandillas, de que crearon todo ese tipo, el concepto de hispanidad difumina lo que es la realidad de lo que existe en términos de eso. Así que yo creo que, para sintetizar, yo creo que el concepto es todavía defendible, aunque cambia la recepción gubernamental, que ahora se vuelve mucho más hostil en Norteamérica. Cambian la sociedad, que era mucho más tolerante en ese momento y se vuelve más hostil, y cambian los grupos coétnicos que pueden formar parte, que pueden ayudar y aportar. Un aspecto interesante de eso, que es entre los chinos y coreanos, la migración que se concentra en Los Ángeles. Ahora hay una especie de reversión, porque los padres inmigrantes no quieren que los hijos se asimilen a la cultura norteamericana blanca. O sea, los jóvenes, esta gente son muy perezosos, y nosotros lo hacemos mejor. Aquí hay que seguir trabajando, educándose, avanzando. Y ahora, como Tomás Jiménez reporta en uno de sus estudios, hay muchos padres americanos que tratan de escaparle a las escuelas secundarias que concentran a la población de origen asiático, porque sus hijos no pueden competir. O sea, ya el orden étnico se ha revertido. Y ese es uno de los hallazgos novedosos que no existían cuando creamos el concepto. Y ahí quizás sería interesante entender hasta qué punto la sociedad estadounidense misma ha cambiado, ¿no? Digamos, en otros contextos en donde quizás
por ejemplo, el canadiense, en donde la asimilación no se ve de manera tan positiva, sino que se habla más de integración, de cómo también, digamos, es una vía, aun cuando en la visión asimilacionista se veía, pero quedaba más claro el papel, digamos, de esta doble vía de acercamiento entre la población nativa, local y las personas que llegan, las segundas generaciones. Digamos, sí estamos en un contexto donde la sociedad estadounidense misma ha cambiado por muchas razones, ¿no? Por las razones que vivimos, pero yo tengo una duda, digamos, en el libro de Immigrant America empiezas con 9 historias. En el libro de Legacies con la segunda generación con 12 historias. Digamos, en una nueva edición de ambos, ¿necesitaremos más historias? ¿Necesitaremos contar otros perfiles, otras complejidades a varios años después de los estudios? Sí, bueno. ¿Qué faltaría? Primero te agradezco que hayas leído los capítulos introductorios. Son son clásicos. La quinta edición de Immigrant America, que salió el año pasado, había antes 3 periodos de inmigración a Estados Unidos desde la época industrial, ¿no? El periodo el periodo clásico de la migración europea, después el periodo de la depresión, donde hay la deportación masiva de mexicanos y no entra nadie, pues la deportación, la Segunda Guerra Mundial y después el revivir de la migración a partir de los años 70. Pero a partir del 2010, con todo esto que vemos, hay un nuevo contexto en que o sea, la sociedad cambia muchísimo y cambia para peor en términos de eso. Ahora, dentro de eso voy a decir algo que yo creo que es importante. En términos de economía política, la economía norteamericana, que es inmensa, estamos en 24 trillones de dólares al año, es más que la suma de toda Europa. Tiene una necesidad esencial, todas las corporaciones, de mano de obra inmigrante, a los 2 niveles del reloj de arena. Arriba para los profesionales, las corporaciones de Elon Musk, etcétera, contratan ingenieros indios, y chinos, muchísimos, a ese nivel y a nivel del trabajo agrícola y de otros trabajos del servicio urbano. La agricultura en Estados Unidos no existiría sin la mano de obra mexicana. Eso está claro. Uh-huh. Entonces, eso va a continuar. Trump no le va a ir en contra. No, porque él como empresario y inteligente, y Musk tampoco, la inmigración va a continuar. Y va a continuar fundamentalmente a través de los nuevos canales, a través de las visas temporales que se han creado. Pero esa población va a continuar siendo parte creciente de la población norteamericana. Lo que va a ser totalmente cercenado es la búsqueda de asilo político. Eso se acabó. Sí, y ahí quizás habla mucho también en Estados Unidos de estos nuevos estatus liminales, ¿no? Y entonces un poco en los nuevos limbos legales que incluso existen, ¿no? Y ahí quizás yo pensaba un poco en estas historias también, no a la luz de IRCA como la primera edición, sino quizás más a la luz de DACA o de esta discusión de TPS o no, o esta discusión incluso de las nuevas poblaciones que quizás llegan a contextos más complicados, pero también con más incertidumbre, ¿no? Y ahí la duda es, bueno, ¿cómo se asimilan estas poblaciones migrantes en contextos de mayor incertidumbre en general? Que puede ir porque no se sabe si es que no van a deportar, por el miedo a la deportación, el miedo de ir a la escuela, la separación familiar por la deportación de algún miembro, o incluso simplemente estar con un estatus muy precario, ¿no? A mí me impresiona la cantidad de cuando viajo a Estados Unidos a un congreso, a una conferencia y se me acercan personas, estudiantes de doctorado de universidades, muy buenas, que están en una situación irregular y que están preguntándose incluso sobre su futuro laboral en México o en otros contextos, ¿no? Con DACA o sin DACA. Y creo que eso no se veía antes porque no discutíamos la incorporación de personas con altos niveles educativos con situación irregular. Sí, no, es bastante caótico lo que se da en este momento. Tanto el gobierno, la administración de Bush como la de Obama trataron de regularizar
la situación de la población indocumentada en Estados Unidos, que ya en ese momento ya era como 12 millones, gente establecida, que trabajadora, que está educando a sus hijos allá. Los hijos se crean, aprenden inglés, se olvidan el castellano, van y después se quedan en el aire al terminar, y eso es caótico. Y Obama trató, en cierto sentido, de remediar esto en todo lo que pudo, que fue a través de los Dreamers, ¿no? del DACA. Pero en este momento, básicamente, yo creo que es un muy mal momento para ser indocumentado en Estados Unidos. Es muy mal momento, y yo creo que el presidente colombiano tiene razón. Vengan, regrésense, porque esto ya se acabó, se terminó. Pero va a continuar la inmigración a través de canales temporales, de visas temporales y legales. Estados Unidos recibe al año, según 1 millón de trabajadores temporales por los programas H2, H1, y 1 millón de residentes permanentes a través de los programas de reunificación familiar y ciudadanía. Todos los años, 2 años, siguen entrando, y eso no se va a terminar. No creo, y esta administración de Trump no lo va a hacer. Lo que va a hacer es otras cosas, como eliminar el asilo político y implementar toda una serie de programas que ya estamos viendo que pueden llevar, debido precisamente al carácter carismático del régimen, a episodios inesperados, incluyendo de confrontaciones internacionales. Y ahí es muy interesante pensar en, digamos, el papel del retorno a México, que ya llevamos varios estudiándolo por mucho tiempo, y hace poco incluso yo decía, bueno, quizás en contextos donde ha habido menos deportaciones, como en Colombia, o incluso en otras zonas de la región, Perú, por ejemplo, empieza a tener discusiones de qué hacer con las personas deportadas retornadas. Ahí en realidad es interesante quizás que se ha estudiado más el caso México-Estados Unidos, y incluso en el imaginario incluso no se habla de personas indocumentadas de otros orígenes, pero hay personas indocumentadas de todas partes del mundo, ¿no? La otra mitad, digamos, la mitad mexicana, la mitad de otros lados. Y ahí quizás todavía hay mucho por pensar también en cómo estas poblaciones indocumentadas de otros orígenes van a vivir en los próximos años la deportación, el miedo a la deportación, o incluso el retorno y la deportación misma, ¿no? Bueno, yo creo que hay quizás un efecto inesperado del momento que está, como el efecto inesperado de la desindustrialización norteamericana fue el surgimiento de esta corriente política, la aplicación de esta corriente política a la demonización de los grupos inmigrantes, etcétera, podría llevar a los que, dado el problema, el proceso de regreso a sus países, a una solidaridad emergente entre países y sociedades de latinoamericanas, de esta parte del mundo, que viéndose que estamos todos en el mismo, nos han puesto en el mismo lugar, no, estamos todos en la misma situación vis-a-vis el Coloso del Norte, y que es necesario, en cierto sentido, cerrar filas. Sí. Eso es una hipótesis que podría ser o no. Hasta ahora Estados Unidos ha dividido y todo, pero por ejemplo episodios como el Canal de Panamá pueden generar una solidaridad entre los países latinoamericanos que no existía antes. Y el interior de Estados Unidos también, ¿no? Digamos, podríamos pensar también en cierta solidaridad, incluso de las segundas generaciones, las terceras generaciones por sus padres o sus abuelos. Seguro, pero el problema es llegar a las próximas elecciones. Ajá. De aquí a allá, pero ya se ven protestas masivas por parte de las mujeres, por parte de la gente que ha perdido su trabajo en la administración federal, por parte de los inmigrantes. Yo creo que sí, pero el peligro en este momento es que las propias instituciones que han mantenido la democracia norteamericana por casi 3 siglos están en jaque. Están en este momento siendo cuestionadas
por alguien y su grupo que no les interesa la continuación de la democracia, sino la perpetuación de ellos mismos en el poder. Eso tendríamos que ver. Pero de que haya habido ya empieza a haber, o sea, este tipo de reacción en ciertos grupos muy afectados por la situación, por los cambios, aunque todavía la masa de población que votó por Trump, esa población blanca, incluso hispana, están a favor de lo que está haciendo. Sí. Dice, eso fue lo que dijo que iba a hacer y es lo que está haciendo. Es que todavía va a tomar tiempo que surja una reacción política. Pero en nuestros países quizás haya posibilidad de un incremento de la solidaridad dada las dificultades y los problemas comunes que estamos enfrentando. Sí, es interesante ver qué pasa. En realidad, digamos, Trump en esta segunda administración lleva muy poco tiempo. Estamos a menos de un mes, 2 semanas y es impresionante todo lo que hemos discutido. Estamos también a 30 años de la asignación segmentada, pero también de este libro de Sociología Económica de la Inmigración, que debo decir que digamos, en su momento como estudiante leí y me marcó por varios capítulos. Pero aparte de Weber, me gustaría hablar un poco de Robert Merton, porque creo que eso, digamos, espero no equivocarme, pero es otra persona que ha sido muy influyente en tu trabajo. Y un poco, digamos, en la conferencia de hoy, la conferencia magistral, está esta visión de Weber y de su trabajo, pero también ha sido influyente Merton. ¿Y hasta qué punto, digamos, en 2025 podríamos ampliar incluso sus perspectivas de la economía, de la sociología económica? Bueno, yo creo que la línea Weber-Merton de construcción de teorías de nivel medio, ahí es donde funciona la teoría y debe funcionar, porque hay mucha... ahora nos vamos al campo a nuestro campo de la disciplina. Hay mucha investigación en nuestro campo cada vez que se limita a generalizaciones empíricas, o sea, trazar la evolución de una variable a través del tiempo. Eso no es teoría, es simplemente una constatación fáctica de los hechos, pero la construcción de teoría requiere respuestas a la pregunta ¿por qué? Esa es parte de la conferencia de hoy. ¿Por qué? La mayoría de la gente ve lo que hay, pero no sabe por qué. Esa es nuestra vocación, es lo que tenemos que hacer. Y las preguntas, y hay muchos peligros en términos que Merton vio. O sea, la pregunta por qué se puede llevar a generalizaciones o sistemas tan abstractos que no aterrizan nunca en la realidad. Es la teoría de nivel medio que responde y que es falsificable. Para darte otro ejemplo, el último, previo a la quinta edición de América Inmigrante, publiqué un libro de resultados de una investigación sobre ciudades globales emergentes. Las ciudades como que de pronto aparecen en el sistema global y adquieren un protagonismo económico y político que era impensable, como Dubái, como Singapur y Miami. Eran ciudades de tercera categoría, olvidadas en la cuestión, de pronto surgen. Entonces, y se puede describir una descripción de eso, pero la cuestión es ¿por qué? Ahí es donde empieza la teoría. Y en formulaciones, que no voy a seguir, porque ahí en el libro están análisis de por qué, pero ahí es donde la teoría empieza desde nivel medio, y que se caracteriza primero porque trata de dar respuestas a esa pregunta y después es falsificable, ¿no? Que eso es lo que Merton en su época trató de decirnos, ¿no? De que la gran teoría a la Parsons era una gran tautología. O sea, era una serpiente que se muerde la cola y que la teoría tenía que estar a ese nivel. Yo creo, además de los conceptos que él nos dejó, ¿no? Las consecuencias inesperadas de la acción racional,
es extremadamente útil y los sociólogos tenemos esa ventaja porque en general los economistas usan el modelo racional, de acción racional, que es el que trató de importar Goldman a la sociología, de que una estructura clara de medios y fines. Fines identificados, medios esperados. Pero resulta que esa estructura de fines a medios muchas veces no funciona por la presencia de otros factores. Ese fue el tema de mi discurso presidencial a la ISA, que se lo quería, en realidad se lo quería dedicar a Merton y me dijo que no. Me dijo que no quería, pero dije, bueno, eso es una visión de ver lo problemático en la acción social y las consecuencias inesperadas que pueden surgir de una cierta tendencia. El nacionalpopulismo podría conceptualizarse así, como una consecuencia inesperada de las decisiones de las corporaciones económicas americanas de desindustrializar el país. Y es muy claro en ese sentido el texto. Yo ahí tengo una duda porque también escribiste en algún momento hace muchos años que en realidad no puede haber una teoría de la migración y que una crítica muy fuerte, ¿no? Y en esta búsqueda de teorías de nivel medio. ¿Cambió algo en estos años? Digamos, hay avances sobre la teoría de la migración, hay críticas de por qué la pregunta de por qué se migra o por qué migramos, por qué migra la gente no tiene sentido. Hay otros intentos de tratar de incorporar nuevas visiones, pero en el tema migratorio ¿puede haber una teoría? Yo creo que no hay una teoría general y todavía lo he afirmado varias veces, incluso en estas últimas, sino hay una serie de teorías. Ahora va a salir un libro sobre mis teorías en España, de los diversos ensayos que he hecho a la Merton, que no crean un sistema teórico, sino una serie de temas como la sociología, como el análisis de lo inesperado, etc. Y en el caso de la teoría de las migraciones, las conceptualizo como una serie de teorías sobre diversas cosas. Primero, ¿por qué surge la migración? ¿Por qué se origina? Eso va de las teorías de push-pull a las teorías del sistema mundial capitalista y la introyección de los centros en la periferia, etc. Después, cómo los movimientos migratorios proceden en el tiempo, o sea, su direccionalidad. Se quedan, regresan, van a múltiples partes, ahí surge la cuestión hay diversas teorías que culminan en el concepto de transnacionalismo. O sea, de que muchos inmigrantes no solamente van y vienen, sino van a otras partes, y ese es un concepto muy útil para eso. Tercero, ¿cómo se usa la mano de obra inmigrante? ¿Cuáles son las diversas formas en que se ha usado desde la esclavitud hasta los mercados de trabajo segmentados, hasta el momento actual del mercado laboral tipo reloj de arena, en que hay demanda por encima y por debajo del reloj? Y cuarto, ¿cuáles son los procesos de adaptación de los migrantes a los lugares en los que se identifican? Y ahí también hay de las teorías asimilacionistas que experimentan un resurgir con el libro de Alba, hasta las teorías de la durabilidad de la etnia, de ethnic resilience, que la etnia se mantiene, que las identificaciones con los grupos nacionales duran más que una generación y tienden a servir ciertas funciones. Y eso básicamente, ese es Glaser y Moynihan, su libro sobre los grupos étnicos en Nueva York. El punto del melting pot es que nunca existió. Y es interesante, digamos, creo que quizás eso muestra, volviendo al texto sobre los 100 años de Weber, que al inicio hablas de esta destrucción por incorporación, de cómo los conceptos se van volviendo parte de lo que se acepta, se entiende, se sabe, ¿no? Y ahí quizás tenemos que empezar a concluir, pero me parece que en realidad todas estas ideas y todo tu trabajo un poco, no es que se han destruido, pero se han incorporado en lo que sabemos, en lo que usamos, en cómo analizamos la migración, las teorías, digamos, en los textos, en los cursos que damos a nuestros estudiantes, están estos textos, ¿no? Estos trabajos tuyos.
Pero quizás para cerrar un poco, me gustaría pensar en hacia dónde debemos ir en la academia mexicana específicamente, pero también en el mundo globalizado que tú estudias, ¿no? Bueno, para hacer la cuestión de la destrucción por incorporación o el análisis de Weber, es que si queremos ser científicos sociales, tenemos que resignarnos al hecho de que las ideas que tienen éxito, etcétera, al final se filtran y son, a ver, toma el concepto de carisma, eso lo inventó Weber y algunas otras, y ahora lo usa cualquier periodista, ya toma ese concepto como muchísimos otros, y eso es parte de nuestra disciplina y va a seguir siendo así. Pero yo creo que la llegada, el retorno de estos migrantes de Estados Unidos y esta deportación masiva a varios países latinoamericanos, etcétera, genera una oportunidad estratégica para estudiar cómo se incorporan otra vez, cuál es la reacción de las sociedades, recepción, cuál va a ser la reacción política a determinado tiempo de eso. O sea que ahí hay lo que llamaba Merton un lugar estratégico de investigación que se les presenta a ustedes por las circunstancias trágicas que nos toca vivir, pero que representa un campo muy fértil para la generación de nuevas teorías. O sea, las teorías hasta ahora eran la gente va y viene y después el transnacionalismo de Interloc. Pero esta irrupción de estados nacionalistas que tratan de expulsar a las poblaciones del sur global hacia sus orígenes, etcétera, y las consecuencias que eso tiene, eso está por verse. Me encanta, digo, aquí voy a dar un anuncio, pero me encanta que retomes ese tema porque es el tema que yo, pero también muchos colegas aquí en el colegio hemos tratado, justo el análisis del retorno, y en México en realidad, digamos, creo que llevamos muchos años, sobre todo después del 2008, cuando hay un aumento de retorno por la crisis económica y la recesión, y hay un aumento de estudios que analizan qué pasa con estas personas que regresan, cómo se reintegran, pero creo que sí falta, y en eso estoy de acuerdo, más concepciones teóricas de lo que significa la asimilación de estas personas, la integración, la adaptación, la incorporación, teóricamente, ¿no? Incorporado. Y ahí algo que añadiría es que muchos de estas personas que regresan llegan con hijos nacidos en Estados Unidos, que son inmigrantes en nuestros países, sí. Muchos de ellos con doble nacionalidad, con la posibilidad de un ir y venir que quizás sus padres no tenían, porque ellos sí van a poder ser transnacionales que visitan, que se mueven, con las poblaciones indocumentadas que no podían ir y venir con sus padres, y que eso en realidad le da un giro muy interesante a lo que tú mencionas, que falta ver cómo juega en otros países de América Latina. Porque en México hemos estudiado este 500,000 de estadounidenses menores de edad que están acá, algunos deportados de facto, algunos que llegan por otras razones, pero en el resto de la región no se conoce. Y todavía no se ha conceptualizado, en realidad, en nuevos modelos de lo que es la migración global. Quizás el concepto de transnacionalismo de una base para lo que va, pero lo que ha pasado con estas deportaciones masivas de jóvenes que habían sido educados en otro país, eso es nuevo, sí. Y eso tiene que ser conceptualizado, y ahí ustedes tienen una oportunidad, ustedes y las nuevas generaciones. Ya las nuestras ya estamos. Ya todavía hay mucho camino, Alejandro. Muchas gracias. Vamos a tener que cerrar acá. Sí. Yo le agradezco muchísimo a la Fundación Colmex por traerte a este premio. Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2024. Es un gusto para nosotros. Es un gusto para mí. Es un gusto para el Colegio de México que puedas también convivir con estudiantes, con profesores, con otros colegas. Y es un gusto, voy a ser muy honesta y muy egoísta, porque en realidad, digamos, en el Colmex, en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, discutimos mucho migración, desigualdad, política, y tu conferencia abre también puertas para que todos los que estudiamos migración tratemos de acercarnos también a una perspectiva más a la Weber, pero también desde una perspectiva que nos es familiar por lo que te conocemos del trabajo. Ya.
Pues muchas Así que- gracias, Clay. No, un gusto. De estar aquí. Y tienes el libro y bueno, gracias. Seguimos platicando. Continuaremos en contacto y continuaremos viendo qué es lo que cómo va a evolucionar esta realidad que se nos ha vuelto tan difícil de repente y qué impacto va a tener tanto en Norteamérica como en México. Y quizás terminaría en realidad, es una invitación a la reflexión lo que tú haces en tu conferencia, y a todas las personas que no han revisado el video de la conferencia magistral que nos das, está también en línea, ¿no? Y en realidad es eso, es una invitación a la reflexión en un momento tan complicado que se vive hoy en México, Estados Unidos y en el mundo. Espero que así sea. Claro que sí. Gracias.